Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia en esta rueda de prensa convocada por Unidas Podemos. Nos toca a Unidas Podemos decir que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Santa Cruz es un plan insostenible. Es un plan que no aborda la urgencia y la intensidad necesaria para modificar la movilidad. Queremos que se tome conciencia de la inconsciencia en esta materia, porque estamos viviendo un negacionismo de la magnitud del problema de la movilidad, de la insostenibilidad de la movilidad y de la urgencia de tomar medidas contundentes para reorientarla. La propuesta nuestra para el pleno próximo y la propuesta de moción que llevamos: reformar, rehacer de manera urgente la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Santa Cruz, para que contribuya en alguna medida a la sostenibilidad en la movilidad. Primera medida: los carriles bus, taxi, tienen que empezarse a implementar a más tardar en 2024, 2023-2024. Ya eso es un retraso de casi 10 años. Hay que empezar por ahí, la medida más importante que está en el proyecto. Por lo tanto, primera medida que hay que hacer, o sea, en esa reforma del plan de movilidad, lo primero es reorientarlo adelantando el calendario de los carriles bus y a partir de ahí todas las medidas de prioridad semafórica, incremento de frecuencias, etcétera, etcétera, para provocar un cambio modal significativo del coche al transporte público colectivo. En segundo lugar, acelerar también el calendario de los carriles bici y vehículos de movilidad personal, que es verdad que ya hoy ofrecen posibilidades de mejoras superiores a las que había en el pasado, ¿no? También habría que adelantar las medidas que vienen en el plan de movilidad urbana, que son muy interesantes y muy positivas, por ejemplo, de implantar aplicaciones para el vehículo compartido, el vehículo privado compartido, para incentivar en la ciudadanía el uso compartido del vehículo, que evidentemente es un elemento positivo, y eso también está en nuestra propuesta. Hay otras medidas de peatonalización y una serie de medidas más en el plan de movilidad urbana sostenible que sería deseable adelantarlas. Pero a día de hoy, dentro de las competencias del ayuntamiento, la medida más importante es la de los carriles bus guagua y la promoción del transporte público. Y una medida complementaria es la siguiente: frenar la proliferación de aparcamientos que además en muchos casos se van a construir con una vida útil de ¿cuántos años? ¿10, 15, 20? Porque el coche se va a reducir sí o sí, por las buenas, porque lo planifiquemos, o por la crisis económica derivada de la crisis ambiental, de la energética, de lo que sea. Entonces, ¿en qué sentido tiene construir esos aparcamientos? Nosotros lo que planteamos es posponer una gran parte de esa construcción de aparcamientos y abordar algo que sí es importante del plan de movilidad urbana sostenible con respecto al aparcamiento, que es, en primer lugar, es verdad que hay que proporcionar aparcamiento en algunas zonas de la ciudad a los residentes. Aquí tenemos el caso cercano del Toscal, ahí hay que dar una salida. Y luego es verdad también que hay que incentivar el aparcamiento en rotación, no con una vocación recaudatoria, pero sí como se hace en multitud de ciudades europeas, en donde en las zonas con mayor intensidad de uso administrativo y comercial, establecer en la vía pública usos de 1 hora, 2 horas del aparcamiento para favorecer la rotación y para impedir, y en este caso para no incentivar una flota, una cantidad de plazas de aparcamiento que incentiva el transporte privado y que va en sentido de la movilidad sostenible. Esta es la propuesta que hacemos, que es un poco, realmente si se aplicara, serviría para que empezara a bajar de manera significativa la movilidad en el vehículo privado, aumentar de esa manera significativa la movilidad en el vehículo, en el transporte público colectivo, para que bajara el consumo energético, que es fundamental hacer políticas de reducción del consumo energético, y para que bajaran las emisiones de CO2. Pero, insisto, la política del gobierno municipal es una política implícitamente negacionista de la gravedad de la crisis de la movilidad, de la necesidad de la urgencia del cambio de modelo de movilidad, y es una política que perpetúa básicamente la movilidad insostenible. Desde la política creo que hay que decir con claridad a la ciudadanía canaria que el coche, tal y como lo conocemos, el uso del vehículo privado tal y como lo conocemos,
se va a reducir de manera drástica en el futuro, sí o sí, porque va a haber un escenario condicionado por 3 elementos. El primero, 2040, tope para la comercialización de vehículos de combustión. El segundo elemento, estamos llegando al tope de la producción anual de petróleo y por lo tanto nos vamos a encontrar en algún momento con subidas constantes del precio de los combustibles que apenas retrocedan. Y el tercer factor es que el vehículo eléctrico no solamente es mucho más caro que el de combustión y dura mucho menos, sino que lo que ya sabemos hoy es que no hay recursos minerales para sustituir los vehículos de combustión por vehículos eléctricos. Es un bluff plantear que en el futuro la movilidad eléctrica en vehículo privado, en coche eléctrico, va a sustituir al coche de combustión. Además, en Canarias, como saben ustedes por un estudio reciente que hicieron investigadores de la Universidad de Las Palmas, el coche eléctrico emite más CO2 a la atmósfera que el coche de combustión, precisamente por la producción eléctrica en Canarias tan dependiente de los combustibles y porque el coche eléctrico en su fabricación requiere más energía que el coche de combustión, energía que a día de hoy procede mayoritariamente de combustibles fósiles. Ese es el mundo real, no el de las fantasías de la sostenibilidad y de la política verde, que tiene un alcance muy limitado y nos están hablando de un alcance inexistente. Santa Cruz no ha estado a la altura de los retos de la movilidad sostenible en los últimos años y los hechos son claros. El inventario de emisiones de la ciudad, del municipio, de 2008 a 2020 registra lo siguiente: las emisiones del transporte, las emisiones de la movilidad en Santa Cruz en 2008 eran el 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio y en 2020 han sido el 55%. Hemos pasado del 33% al 55% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del municipio motivadas por la movilidad, en términos relativos, pero en términos absolutos también. Hemos pasado de 431.000 toneladas de gases de efecto invernadero emitidas a la atmósfera en 2008 a 578.000 toneladas emitidas en 2020. Por lo tanto, consumimos más energía, contaminamos más en la última década y pico en el municipio de Santa Cruz. Ese es el mundo real. Por otra parte, la movilidad en vehículo privado, en coche, la tendencia ha sido ascendente. En la dinámica prepandemia, 2014-2018, en esos 5 años, tenemos que la intensidad media de vehículos diaria en Santa Cruz aumentó casi un 9%. Aumenta el uso del vehículo privado. Y el tercer elemento, aumentan las emisiones, aumenta el consumo de energía vinculado a la movilidad, aumenta la cantidad de vehículos y lo que planeaba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2014, lo más importante que planteaba para reducir esto y ir cambiando el modelo, no se ha cumplido. Y pongo el ejemplo. Carriles bus-taxi. Se supone que en 2016 debían haberse empezado a implementar y en 2019-2020 estar terminada la habilitación de 26 kilómetros de carril bus-taxi. Era el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2014. Debía de estar, hoy deberíamos de tener 26 carriles bus-taxi. Y fíjense, tener esos 26 kilómetros de carriles significa que estableces la prioridad semafórica, que las guaguas van más rápido, que las guaguas compiten de verdad con el coche, que puedes incrementar las frecuencias y que la política tarifaria que hagas va a tener mucho más éxito. Significaría, si esto se hubiera cumplido, que probablemente hoy las guaguas tendrían unos cuantos millones más de viajeros al año en Santa Cruz. Y significaría que las necesidades de aparcamiento en el interior de la ciudad serían menores y por lo tanto más fácil desarrollar políticas de movilidad sostenible en el futuro. Esto no se cumplió. Tampoco se cumplieron los carriles, las previsiones para carriles bici en la ciudad. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2014 planteaba que el 11% de la ciudadanía de Santa Cruz estaba a menos de 300 metros de un carril bici, el 11%, y se podía llegar a un 63%.
y reconoce la revisión del plan de movilidad que han hecho en 2022, que el fracaso en esto es tan grande que incluso la única empresa de alquiler de bicicletas que se montó cerró en 2021 porque no era viable y no se ha hecho nada. Y ahora lo que se planea hacer es una parte de lo que estaba previsto, que apoyamos y que es positivo, evidentemente, lógicamente hay que hacerlo. La revisión de 2022 de este año del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que hace el Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Qué plantea? En primer lugar, los carriles bus-taxi deberían empezar a llevarse a cabo en 2026, de 2026 a 2029. Con lo cual, todas esas políticas de favorecimiento de la guagua que debían haber entrado en vigor en 2020 a más tardar, las dejamos para 2030, suponiendo que lo cumplan. ¿De acuerdo? Y luego, además, ese plan para estos 8 años que quedan hasta 2030 solo le dedica al transporte público el 36% de lo que se presupuesta. El 36% de lo que se presupuesta en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en estos 8 años que tenemos por delante va a movilidad urbana sostenible. Pero cuidado, de ese 36%, más de la mitad va a eficiencia energética, es decir, a introducir guaguas híbridas, guaguas eléctricas, que está muy bien, pero eso significa simplemente que son guaguas que contaminan menos, pero no que son medidas de expansión de la movilidad en transporte público colectivo. Las medidas de expansión de la movilidad en transporte público colectivo representan el 16% del gasto. El segundo gran rubro de gasto de la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ¿cuál es? Aparcamiento. Eran 64,5 millones en transporte público colectivo y 63,2 millones en aparcamiento. Cuando el propio Plan de Movilidad Urbana te dice que si hace demasiados aparcamientos, se disuade el uso de la guagua y del transporte público. 6.200 plazas de aparcamiento subterráneos se prevén en ese plan. 6.200 plazas de aparcamiento subterráneos. Incentiva el uso del vehículo privado. Y no solamente eso, se prevén los soterramientos de unas cuantas vías que se presupuestó para este año, en el presupuesto de este año, hacerle el estudio previo, soterramientos por valor de 13 millones de euros, soterramientos de intersecciones, incentivo del vehículo privado. Esto es de cajón, esto no es ni siquiera materia de discusión. Por lo tanto, potentes medidas de incentivo del vehículo privado, una vela a Dios y otra al diablo. Y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que nos proponen, pues medidas, mucha propaganda y poca efectividad. Fíjense ustedes, la zona de bajas emisiones, que viene impulsada por la Ley de Cambio Climático, por el Estado, porque de aquí medidas reales de sostenibilidad no sale ni una. Esa publicitadísima zona de bajas emisiones en el centro de Santa Cruz nos dicen, se va a reducir el tráfico un 40% en 2030. Y vamos a ver la letra pequeña. Efectivamente, se prevé que en 2030 el tráfico en la zona de bajas emisiones pase de 29.800 vehículos a 17.900 vehículos al día en la zona centro. Pero ¿saben cuánto es eso de la movilidad diaria dentro de Santa Cruz? El 5%. Es decir, el proyecto Estrella plantea reducir los viajes diarios en Santa Cruz un 5%. Y ya antes dije yo que antes de la pandemia, en 5 años, la intensidad media diaria de vehículos había aumentado un 8%. Ni siquiera va a compensar la tendencia al aumento del uso del vehículo privado. Esa es la medida estrella. Luego nos plantean también lo de las guaguas híbridas, que dicen que las guaguas tienen que ser híbridas y eléctricas para reducir las emisiones. Está muy bien que sean híbridas y eléctricas, pero que no nos tomen el pelo. ¿Saben lo que representa el transporte público, las guaguas públicas en Santa Cruz, de la emisión de gases de efecto invernadero en el sector del transporte? El 1%. El 1% de las emisiones. Las guaguas son irrelevantes cuando estamos hablando de la contaminación por la movilidad. 55,7% de las emisiones el transporte privado y comercial, 0,5% el transporte de las guaguas, etc. Por lo tanto, medidas decorativas, medidas declamativas casi, ¿no? Y bueno,
Esto es lo que hay, estas son las grandes medidas, no hay un cambio de tendencia, no hay un camino hacia la movilidad sostenible, la inconsciencia sigue dominando nuestro escenario, pero además tengamos en cuenta que esto se produce en un entorno que favorece la movilidad insostenible. La construcción de la variante de la TF5, la autopista de 6 carriles que se va a hacer al sur de Los Rodeos, la propia memoria descriptiva del proyecto de construcción nos dice que construir esa autopista significa generar condiciones que reduzcan el transporte público colectivo. Lo dice la memoria, no Unidas Podemos, que también, pero lo dice la propia memoria del proyecto. Entonces, además las previsiones son curiosas porque dicen el tráfico en la TF5 va a aumentar un 20% entre 2019 y 2038. Un 20%, la previsión del proyecto de construcción de esa carretera, de esa autopista. Y recuerden que el plan de electrificación del coche en Canarias, que prevé que en 2040 todos los coches sean eléctricos, prevé una reducción del coche del 20%. No se entiende. No se entiende si pensamos en términos racionales, si pensamos en términos de que los planes de movilidad los hace por el día, parece que los hace por el día Greenpeace y por la noche FEPECO, se entiende todo.